Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que pasen por este video. Estoy muy feliz y muy agradecida de contar con la presencia de Gonzalo, Lenda y todos los que se sumen en este encuentro. Gonzalo García lo vi por primera vez en el encuentro global y me encantó su participación por su presentación, por cómo habló del tiempo que le dedicó al curso, eh, todo lo que comenzó como a ver, a digerir y de allí sacó una nueva edición, una nueva presentación, perdón. Y bueno, le pedí en una de las conversaciones que le escribí por correo, porque él como que dejó el correo allí, me metí a su página, algo de eso hice, Gonzalo. Y, y cuando comencé a ver las lecciones eran como más específicas. Y bueno, quería comprar también todas las presentaciones que tiene, porque sé que son varios libros. Lo volvieron a entrevistar en el encuentro global y volví a verlo y me encantó el tema de los conceptos que trajo del curso y cómo, bueno, como cada maestro tiene su estilo, pues conecté con él en gratitud, Gonzalo, por estar aquí. Y bueno, te doy la palabra, preséntate por favor, porque yo sé que además de lo que yo dije, tienes una historia muy linda con el curso y bueno, lo que sientas compartir, aquí estamos. Buenos días, Janet, o buenas tardes, no sé en qué hora estáis. Bueno, 5 horas menos. Bueno, pues me llamo Gonzalo García Olagorta, soy de España y conocí el curso de milagros hace 21 años. Yo tenía una empresa de ingeniería y una empresa bastante complicada y, y en el año 2003, en un momento de bastante estrés emocional porque me acababa de separar y conocí el curso, no por casualidad, sino porque en aquella época estaba leyendo el libro este tan famoso, El poder de la hora, de Cartole, y vi que ponían una frasecita y una cita del curso. Me llamó la atención porque me gustó la cita y fui a una librería, compré el libro azul, lo abrí, empecé a leerlo y me estalló la cabeza. Dije, esto lo he escrito yo, esto lo he escrito yo. Yo en esa época, eh, básicamente lo que estaba muy metido en el Advaita, pero yo empecé mi búsqueda espiritual muy jovencito, ya desde pequeñito. Yo siempre quería conocer qué era la realidad. Esa es una pregunta que me había hecho siempre. Y, y luego, cuando fui creciendo un poquito más en el colegio, pues me encantó la filosofía, quería estudiar filosofía pura y cuando estábamos acabando ya el periodo escolar, en mi colegio teníamos una prueba de psicología y el psicólogo le dijo a mis padres que estaba perfectamente capacitado para estudiar filosofía, pero que era muy apasionado y que si estudiaba filosofía pura como realmente quería, que iba a acabar tarumba. Así que mejor que estudiar una carrera técnica para centrarme. Y entonces, pues estudié ingeniería. Y la verdad es que creo que tenía razón. El buen hombre tenía razón porque eh, la, la- la formación técnica me ayudó a tener los pies muy en la tierra y a estructurar mi mente. Luego, más adelante, ya muy jovencito, conocí a Antonio Blay Fontcuberta, que fue un gran psicólogo transpersonal español, un hombre increíble que me impactó muchísimo y me convertí en alumno suyo, y de él aprendí muchas cosas.
Y luego me puse a practicar pues todos los yogas. El Hatha, el Pranayama, el Bhakti, el Raya, para finalmente acabar en el Jnana Yoga, que es mi yoga favorito. De hecho, el curso de milagros realmente yo pienso que es un manual de Jnana Yoga cristiano, con un poquito de Bhakti o con bastante Bhakti, porque también es muy emocional y es muy devocional y eso. Y ya os digo, a principios del 2000 estaba yo en el Advaita, que es pues no dualismo, igual que el curso de milagros, lo que pasa que pertenece a otra cultura y también es una enseñanza más seca, una enseñanza un poquito seca, ¿no? Mi gran maestro, por supuesto, era Nisargadatta, el Sri Nisargadatta Maharaj, el grandísimo ñani, y cuando conocí el curso pues me encantó, me encantó. Empecé a leerlo de manera compulsiva y me lo acabé enseguida, lo volví a leer, luego lo volví a leer otra vez, luego lo compré en inglés y lo leí en inglés. Y hace 21 años que no leo otra cosa, así que con el curso, sigo con el curso de milagros, así. Y en el año 2013, cuando ya llevaba 10 años, bueno, a todo esto, seguía las enseñanzas del curso de milagro y las aplicaba en una situación bastante complicada, porque era el consejero delegado y el presidente del consejo de administración de una empresa tecnológica compleja. Así que era un enorme desafío hacer eso. Y en el año 2009 todo el mundo empresarial dejó de tener sentido para mí y decidí abandonar la empresa, decidí abandonar el mundo empresarial, me fui a mi casa y me quedé un poco a esperar qué es lo que tenía que hacer. Y me llevó años, me llevó 2, 3 años de bastante oscuridad, por cierto, en los cuales realmente no sabía qué hacer y tuve que poco a poco recomponer mi mente y eso. Y en el año 2013, ya cuando salí un poquito de ese marasmo, y fijaos que os estoy diciendo todo esto, no un poco porque mi vida personal tenga mayor importancia, porque no la tiene en absoluto, sino porque es la experiencia de alguien que se ha puesto a estudiar y a practicar apasionadamente el curso y que 7, 8 años después de practicarlo a tope, de repente entras en crisis, ¿sabes? Y te viene una noche oscura del alma que te puede durar un montón de tiempo, que a mí me pasó. Y ya empecé a salir de eso en el año 2013 y me pregunté, hice la pregunta y dije, llevo ya 10 años estudiando el curso, pero me da la impresión que me he estancado con el curso. Y entonces hubo dentro de mí que me dijo, si quieres aprender más, tienes que enseñar. Y entonces pues me puse a enseñar el curso. Empecé a poner unos anuncios en mi barrio, encontré un centro de yoga donde me dejaron ahí dar mis charletas y estuve así durante 5 años enseñando el curso a un grupo reducido de gente que además siempre era muy cambiante, que entraba, que salía y eso. Y en el 2018 más o menos dije, voy a traducirlo de nuevo. Es decir, voy a hacer una nueva versión del curso, porque yo para ese entonces ya conocía y ya sabía que el curso de milagros, tal como lo conocemos, es una versión editada del dictado original y que faltaba material que nunca había sido publicado en español. Entonces, como tenía todo el material original en inglés, decidí ponerme a traducir y en lugar del curso de milagros tal como está, coger y traducir, comentar y anotar
la totalidad del dictado de Jesús. Y además tal como lo dijo. Porque no sé si sabéis, pero en el año 72, cuando se había acabado de editar, de transcribir el curso de milagros, llegó Ken Wapnick a la vida de Bill y de Helen, y entonces Helen y Ken se pusieron a editar el curso. Entonces decidieron suprimir ciertas partes que eran comentarios personales, estructuraron el curso en capítulos, pusieron los títulos de los capítulos y de las secciones y, como os digo, eliminaron bastante material, sobre todo de los primeros 6, 8 capítulos, y luego también transliteraron gran parte del texto. Es decir, cosas que aparecían en el capítulo 2, por así decirlo, las ponían en el 6, porque pensaban que quedaban mejor y así. Y, y entonces, eh, eh, y para eso trabajaron con un material que se llama el Urtext. El Urtext es lo que Helen le dictaba a Bill todas las mañanas de las notas que había tomado el día anterior. Eso se llama el Urtext. Y Helen y Ken utilizaron el Urtext para eso. Lo que ocurre es que Helen no le dictaba a Bill todo el material que había tomado. Y además, por lo cual en el Urtext no está todo lo que está en las notas. Pero además, en el momento de dictarle, por las mañanas, en el despacho, que se encerraban ellos para que nadie les viera, en el momento de dictarle, a veces ella empezaba a canalizar más texto. Con lo cual, en el Urtext el material que no están en las notas. Entonces, lo que he hecho a lo largo de 6 años ha sido refundir las notas y el Urtext. Es decir, todo el material conocido que Helen oyó de Jesús, lo he traducido, lo he anotado y lo he comentado, además de manera secuencial, es decir, tal como vino, exactamente tal como vino. Y el resultado ha sido una obra ingente a la que le he dedicado, como ya os he dicho, 15 años de preparación y luego 6 de realización. Y en esos 6 años de realización le he dedicado pues más de 10.000 horas de trabajo a hacer la traducción y luego a escribir las notas. Y entonces, eh, el tipo de notas que he escrito, las notas que he escrito, son notas obviamente dirigidas a mí y hechas especialmente para mí, para aclararme y para explicarme a mí mismo el curso, pero son de diferentes tipos. En primer lugar, he incluido más de 1.000 referencias a la Biblia que se puede encontrar en el dictado de Jesús. Y he puesto para que la gente que lo lea pues pueda ver, porque Jesús utiliza a veces las frases con una sintaxis o con un vocabulario particular que te das cuenta que en realidad está parafraseando un versículo bíblico. Y de esas pues hay más de 1.000. Luego también he metido más de 1.000 notas que son referencias internas a la obra, porque Jesús dice, pues como ya os dije, bueno, pues entonces he puesto dónde está el ya os dije eso, ¿no? Y también son más de 1.000 notas. Luego también he metido cientos de notas a referencias culturales, que son a obras de teatro, a libros, a películas, incluso hasta canciones, porque en el dictado de Jesús se hace referencia a canciones. Por ejemplo, hay una expresión, hay una vez en la que Jesús le dice a Helen, 50 millones de franceses pueden estar equivocados, ¿no? Le dice, 50 millones de franceses pueden estar equivocados. Para decirle, para explicarle
que aunque todo el mundo piense una cosa, eso no tiene por qué ser verdad. Y le dice en inglés, 50 million Frenchmen can be wrong, can be wrong. Y realmente eso viene porque hay una canción que se titula 50 million Frenchmen can't be wrong, es decir, no pueden estar equivocados. Es una canción muy graciosa que cantaba una señora que se llamaba Sophie Tucker en el año 23, creo que era en Broadway, de un musical de Broadway, que se titula 50 millones de franceses no pueden estar equivocados. Es una canción que la podéis encontrar en YouTube, por cierto, y es una canción muy divertida, en la que la letra más o menos dice, oh, porque hay que tener en cuenta que en esa época estaban en la ley seca americana, ¿sabéis? Y estaba en la América puritana. Y entonces Sophie Tucker canta y dice, los franceses se emborrachan, los franceses comen, los franceses se divierten con las mujeres, los franceses se lo pasan fenomenal. 50 millones de franceses no pueden estar equivocados. Es decir, esa manera de vivir es buena, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos con la ley seca y no nos dejáis hacer nada, ¿no? Y esa era una canción de Broadway. Y entonces Jesús hace el chiste y para decirle a Helen que sí, que 50 millones de franceses sí pueden estar equivocados, ¿sabéis? Pero lo hace con esa referencia, ¿no? Bueno, pues de esas cosas hay muchísimas comentarios de Jesús. Hay muchos chistes, hay muchos juegos de palabras también, porque a Bill le gustaban hacer mucho los juegos de palabras. Y entonces Jesús le hace juegos de palabras a él y le dice cositas. Y entonces todo eso he intentado explicarlo y traducirlo del inglés al español y explicarlo también. Luego, bueno, hay montones de referencias hay referencias a Cervantes, a Freud, a Skinner, a los principales, a Carl Jung, a los principales psicólogos teóricos del siglo XX, y hay muchísima referencia también, habla mucho Jesús de Edgar Cayce, que era un famoso vidente americano. Entonces, todo esto lo he intentado poner en contexto. Luego también he metido muchas notas técnicas, porque sobre todo en los primeros capítulos Jesús utiliza mucho vocabulario técnico, el técnico de psicología. Hay que tener en cuenta que Helen y Bill eran doctores en psicología. Y entonces el curso de milagros realmente es la respuesta de Jesús a Bill a través de Helen, a esa pregunta de Bill de tiene que haber una manera mejor. Y entonces Jesús le responde a Bill a través de Helen. Y eso. Pero claro, les está respondiendo a dos doctores en psicología, a dos eminencias, y les está presentando un nuevo sistema de pensamiento. Entonces, muchas veces la gente se pregunta por qué Jesús el curso llegó a través de esos dos personajes. Entonces, si te pones a pensar, realmente son las personas perfectas para que les llegue el dictado de Jesús. En primer lugar, porque tenían una formación en psicología brutal. Eran unos auténticos cracks. Y además gente muy respetada, muy respetable. Luego, además, eran agnósticos los dos, es decir, no eran gente religiosa, no eran gente proclive a tener ese tipo de cosas. Eran absolutamente materialistas, científicos, ateos, agnósticos y eso. Y de repente, Helen oye una voz que le empieza a decir, este es un curso de milagros, por favor, toma notas. Oye, pues ¿quién mejor que ellos para eso? Y entonces, a lo largo de 7 años, reciben un dictado fenomenal que es una presentación impecable de un curso para cambiar completamente la mente. Y lo que es muy curioso es, bueno, ¿y cómo se lo tomaron esas personas? Porque son las personas indicadas para ser extraordinariamente críticas
con un sistema de pensamiento que no solo niega, sino que invierte completamente el pensar del mundo, ¿sabéis? Es decir, es un desafío brutal. ¿Y ante quién? No ante cualquiera, ante dos doctores en psicología que eran completamente reticentes, reacios y agnósticos. Y eso. Por eso, al acabar la traducción del curso, me dediqué a traducir las autobiografías de los escribas, de Helen y de Bill, que es un librito que he publicado aparte. Y, y en mi opinión, es la mejor manera de introducirte en el curso de milagros. Es decir, leer primero las autobiografías, porque es el testimonio de cómo el curso llegó a la vida de esas dos personas tan preparadas intelectualmente y tan, por así decirlo, objetivas ante el asunto. Y de qué Sí, manera eso alteró sus vidas. De tal manera que si ellos lo aceptaron, que lo aceptaron de diferentes grados, en diferentes maneras, ¿no? Porque Bill lo aceptó de corazón y lo trabajó a tope y tuvo unos resultados fantásticos, y Helen a regañadientes, porque Helen era mucha Helen, ¿no? Y, y entonces, bueno, los que estéis ya con el curso no os lo digo, pero si tenéis algún amigo a quien queréis introducir el curso de milagros o alguien se aproxima a vosotros y os pregunta, oye, ¿eso del curso de milagros qué es? ¿Cómo puedo empezar a leerlo? Mi consejo es que les aconsejéis empezar leyendo las autobiografías de los escritores, porque les va a poner pone en contexto humano el curso, ¿sabéis? Porque si les das el libro azul, capítulo 1, principios de los milagros, pues, ay, no pues lo suelta, no es entienden nada. un hueso duro de roer, ¿sabéis? Es un hueso duro de roer. Yo Bueno, siempre digo pues que lean el entonces, prefacio. el prefacio, sí, claro, el prefacio está fenomenal, pero en las autobiografías de los escribas, sobre todo en la de Bill hace una exposición estupenda de lo que es el curso, y además no solamente de lo que es el curso, sino de lo que representó para él el curso. Y desde un punto de vista Ajá. muy interesante, os lo aconsejo vivamente. Bien, bueno, Y pues eso, y entonces, ese, perdón, ¿cómo se llama ese libro? autobiografías de los escribas de un curso de milagros. Ajá. Bueno, toda mi obra la podéis encontrar en mi página web que se llama gongarola.com. Yo me Ujú. llamo Gonzalo García Olagorta y entonces mi página web es el acrónimo de mi nombre. Es gongarola.com. Ok. Si puedes, eso. Entonces en gongarola.com veréis, podéis descargaros también muchos fragmentos de la obra. Por ejemplo, os podéis descargar toda la autobiografía de Helen, que está Ah, ahí. buenísimo, buenísimo. Pues, si queréis empezar a leer, y podéis acceder a los libros, podéis comprarlos y eso. Bien, entonces, más. Eh, además de esas notas, de esas notas técnicas que he hecho sobre todo el vocabulario de psicología, todo el vocabulario psicológico, de términos psicológicos que hay en el curso, porque como ya os he dicho, el, el curso de milagros es un curso dictado por Jesús a Helen y a Bill, sobre todo, en primer lugar. Obviamente es perfectamente generalizable a todos nosotros. Y esa es una de las razones por las que Helen y Ken quitaron, en mi opinión, muy apropiadamente, una parte importante del dictado, porque sobre todo el capítulo 2 es muy técnico. Y eso a la gente, y además es innecesario para hacer el curso de milagros.
pero también quitaron cosas que a mí me parece que son muy importantes. Por ejemplo, todas las referencias al sexo, en el cual Jesús les comenta un montón de cosas, advirtiendo además, diciendo, esto es algo que el obrador de milagros debe de conocer bien. Y luego habla sobre el sexo y lo que es el instinto sexual y todo eso. Y eso creo que es interesante. Pero también entiendo que lo quitaran porque estamos a principios de los 70 y América es un país muy puritano y a lo mejor la gente lo podía malinterpretar. Pues hay muchas referencias pues, a la homosexualidad o incluso hasta la masturbación. Sí. Entonces, es interesante los comentarios de Jesús con respecto a todo esto, que están además perfectamente en línea con todo el resto de su enseñanza. Vale, y además de eso, y quizás el cuerpo principal de las notas que he escrito, las notas de exégesis. La exégesis es la explicación de los textos sagrados. Este ha sido mi trabajo fundamental, es decir, explicar lo que significan ciertas cosas. Porque aun cuando Jesús dice e insiste que este es un curso simple y es un curso fácil, y en cierto sentido tiene razón, hay muchas ideas que son extraordinariamente potentes que no son accesibles a todo el mundo a primera vista y que necesita mucha meditación. Mira, algunas ideas del curso de milagros algunas me han llevado hasta 20 años entenderlas. Porque el curso de milagros es como una cebolla, ¿sabes? Cuando llega el curso a tu vida y realmente, y además tampoco es para cualquiera, hace falta un tipo de mente especial y hay muchos caminos espirituales, este es un camino en concreto, un camino específico. Pero cuando llega la persona apropiada y coge el libro y como me pasó a mí, dice, ay, Dios mío, esto es la verdad, ¿no? Y cuando llega la persona adecuada, lees el libro y crees que lo has entendido. Y ciertamente lo has entendido. Lo has entendido a tu nivel. Pero luego lo vuelves a leer y dices, ahí va. Sí, y entonces lo lees, lo entiendes de otra manera y lo entiendes con más profundidad. Y lo vuelves a leer y todavía más, y todavía más. Sí, Entonces, sí, para mí, yo creo que el curso de milagros es como una cebolla, ¿sabes? Que tiene capas. Y entonces vas pasando de capas y capas y hasta que cada vez llegas a niveles más altos de comprensión. Porque en definitiva, es un camino, realmente es un curso sobre la identidad, sobre tu identidad personal, sobre realmente quién y qué eres, ¿no? Y entonces es un camino hacia el interior. Y oye, yo no sé por qué, pero ese camino lleva fases y lleva tiempo y nos suele costar, ¿sabes? Es un camino así. Otra cosa que también digo del curso es que el curso de milagros en realidad es un manual de santidad. Es decir, es un libro de instrucciones para aprender a ser santo. Punto. En realidad no es para aprender a ser santo, es para darte cuenta que ya eres santo. Es decir, por otra parte es un manual de santidad. Hay veces que me recuerda a las obras, los libros que escribía Santa Teresa de Ávila, ¿sabes? Santa Teresa de Jesús, como Las Moradas, El Castillo Interior, en el cual Teresa les da instrucciones a sus monjitos de cómo tienen que proceder y así, ¿no? En ese sentido me recuerda también a veces a eso. Entonces, como os digo, muchas de las notas, el cuerpo principal de las notas son notas de exégesis, es decir, son notas de explicación de conceptos que están allí. Y luego hay otro grupo de notas que le llamo notas enfáticas, en las cuales son notas en las cuales realmente lo que hago es gritar y decir, pero Dios mío, ¿no te das cuenta que esto es importante?
Porque, ¿sabéis una cosa? Solo puedes reconocer que estás aprendiendo el curso cuando al leerlo te emociona, es decir, cuando te emociona. Y después de enseñar el curso durante más de 10 años, me he dado cuenta que la labor de un maestro, de un facilitador, como queráis llamarle, básicamente es conseguir que la gente que está leyendo, la gente que tiene, los hermanos que tiene delante de él, se emocione como él se ha emocionado con la verdad que ha percibido. Entonces, si no te emociona lo que estás leyendo, es que no estás entendiendo lo que está poniendo ahí, que todavía no te ha llegado. Entonces, muchas veces veo a mis alumnos que empiezan a leer y me doy cuenta que se quedan hasta casi como dormidos leyendo, ¿no? Es decir, el curso les adormece y se quedan así como esto. Entonces, muchas notas que pongo es para decir, cuidado, esto es súper importante. Fíjate qué cantidad de luz hay en esta frase, qué cantidad de luz. Entonces, mira, un buen alumno es el alumno que se emociona en cualquier sentido. Es decir, da igual que se emocione y ame el curso, que se emocione y odie el curso. Da igual. Lo importante es que no se duerma. Porque el que lee algo y le escandaliza, eso significa que va muy bien. Que va muy, muy bien. Porque quien se está escandalizando es su ego. Y si lo que estás leyendo no escandaliza a tu ego, es que no te estás enterando de lo que está poniendo ahí. ¿Sabéis? Mira, que Womnick decía que él no entendía cómo la gente se cogía el curso de milagros tan a la ligera, lo leía y qué bien, qué bien, qué bien, el mundo es una ilusión. Pero Dios mío, pero tú te das cuenta de lo que está diciendo aquí, la barbaridad que está diciendo el tipo este, que el mundo es una ilusión, que patatín, patatán. A ver, cuidado, ¿te das cuenta de lo que implica? ¿Te das cuenta de lo que implica la revolución que supone en tu vida personal? Lo que estás leyendo ahí, es que si eso no hace que tus carnes se abran y empieces a sangrar, es que no estás entendiendo nada, ¿sabéis? Entonces, una de las misiones que me he propuesto en las notas es intentar que, pues, decir cuáles son los puntos importantes en los cuales tienes que darte cuenta, pero Dios mío, fíjate qué cosa más fuerte está diciendo este hombre. Y ten mucho cuidado en aceptarla, porque si la aceptas, eso tiene unas consecuencias tremendas en tu vida. Entonces, no digas que sí, es decir, más vale que te resistas a aceptarlo y que lo cuestiones. Mirad, una de las cosas que yo les aconsejo a mis alumnos es que intenten, antes de creerse nada de lo que pone en ese libro, que intenten por todos los medios demostrar que no es verdad. Que lo intenten, que lo intenten. Porque solamente si lo intentan con seriedad, luego van a poder de alguna manera implementarlo en su vida de alguna manera. Porque la gente que al momento te dice, sí, 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 te dice que sí a todo, esa gente no sirve, no cambia, ¿sabéis? No cambia. Y yo le advierto a la gente que se lo tomen con mucha seriedad, porque el curso es un compromiso muy grandote, les va a llevar un montón de tiempo, inevitablemente un montón de tiempo de sus vidas, y además solamente va a ser efectivo cuando se convierte en algo prioritario, es decir, en
en lo más importante que hay para ellos. Pero para ponerse al principio de la pirámide de prioridades de tu vida personal, se lo tiene que ganar. ¿Sabéis? ¿Cómo vas a coger y vas a poner delante de todo lo demás, de tu familia, de tu trabajo, de todo, de repente una cosa que has leído en un libro? Dios mío. Es decir, tienes que hacerlo con fundamento. Tienes que hacerlo, y si lo vas a hacer de corazón, tiene que tener cimientos, porque si no tiene cimientos, se va a desmoronar y no va a servir de nada. Y luego vas a decir que el curso no sirve. Entonces, por eso, a la gente lo que le aconsejo es que intenten, que se lo tomen con seriedad, por Dios. ¿Sabéis? Esta es una de las cosas que Nisargadatta les decía siempre a sus alumnos. Por favor, sed serios. Sed serios, es decir, tomároslo en serio. Es decir, no aceptéis las cosas así a la primera. No me digáis que sí a todo lo que yo os digo. Intentad demostrar que no tengo razón, porque es que si no conseguís demostrarlo, tenéis que aceptarlo. Y eso tiene consecuencias, ¿sabéis? Tiene consecuencias. Entonces, de alguna manera, yo le diría a la gente que se lo tome seriamente y que intente por todos los medios proteger su castillo de ilusiones. Es decir, todas esas cosas que valora en su vida, pues su cuerpo, su salud, su familia, su trabajo, su prestigio, su lo que sea, que intenten protegerlo, porque si no, el curso lo va a destruir, lo va a borrar de un plumazo. Y si no lo borra de un plumazo, no están haciendo el curso, ¿sabéis? No están haciendo el curso, están haciendo otra cosa, ¿eh? Están haciendo, yo qué sé. Bueno, pues eso, seriedad. Pues fijaos el tiempo que he dedicado para explicar mis notas. Y lo he hecho porque mis notas ocupan casi 1500 páginas. Es decir, Dios. van a tener, en la obra son 1500 páginas de texto y otras 1500 de notas. Es decir, es un trabajo, son 4 volúmenes gordos. Y ahora no tengo ninguno porque estoy en la casa de mis padres de vacaciones. Y no me he traído ningún ejemplar y si no os lo enseñaría. Pero son 4 libros así de gordotes. ¿Mm? Y el primero, Gonzalo, o sea, ¿cómo los dividiste? Os cuento un poquito cómo está estructurado. Ajá. El primer volumen, que son casi 800 páginas, solo coge los 12 primeros capítulos del texto. Es decir, le dedico, porque tener en cuenta que el capítulo, por ejemplo, Los principios de los milagros, en la versión que conocéis, ocupa 4 páginas. En mi versión ocupa 100 páginas. Los principios de los milagros ocupa 100 páginas. Porque Jesús les dijo muchas cosas en torno cuando les estaba dictando y además yo he escrito muchas notas también al respecto. Pero también os anticipo una cosa. Leer el curso de milagros en esta versión es como pasar de ver una película en blanco y negro a verla en color. Es decir, de repente las cosas empiezan a tener relieve, a tener profundidad. Es decir, los principios de los milagros ya se empiezan a entender en sí mismos y la razón del porqué y todo eso. Pero no solamente eso, sino una de las cosas de las que me di cuenta es que en el primer capítulo, cuando está hablando de los principios de los milagros, que por cierto, el título de Principios de los Milagros no lo puso Jesús, eso se lo puso Helen y Bill, mejor dicho. En la primera parte del dictado, donde aparecen los principios de los milagros, también aparecen los principios de las revelaciones, porque hay 2 conceptos al principio del dictado, que son los milagros
que ocurren en el eje horizontal y las revelaciones que ocurren en el eje vertical, que es la comunicación directa de Dios. Y entonces los he separado y este se llama un curso de milagros y no un curso de revelaciones porque se puede aprender a obrar milagros, pero no se puede aprender a tener revelaciones. Entonces, es un curso práctico, es un curso útil, es un curso que te enseña lo que puedes lograr. Las revelaciones, sin embargo, son otra cosa. Si bien cuando entrenas tu mente para obrar milagros, te vuelves más proclive a tener revelaciones. Eso también es verdad. Bueno, pues eso en lo referente a las notas. Y fíjate que llevo un montón de tiempo hablando y solamente he hablado de las notas. Pero también quería comentaros un poquito sobre cómo está el curso editado. Es decir, una de las cosas de las que me di cuenta eh, dando clase, enseñando el curso, es que los seres humanos, la mayor parte de la gente, y que nadie se sienta ofendido, la mayor parte de la gente no tiene energía mental suficiente para captar todo lo que pone un párrafo del curso. Es decir, un párrafo, me refiero 8, 10, 12 líneas. La gente empieza a leerlo y cuando llegan al final ya están perdidos. Tienen la mente abotargada. Tienen la mente un poco como Estoy de así. acuerdo. Pero es normal porque cada línea es un aforismo, es una idea a fuerza muy potente. Entonces, si de repente te sueltan 8 ideas súper potentes seguidas, una detrás de otra, cuando llegas al final de ese párrafo, estás mareado. Ya no te digo nada si lees toda la sección de código, ¿sabéis? Entonces, una de las cosas que he hecho ha sido separar los puntos y seguido y convertirlos en punto y aparte. Entonces, he separado cada línea para que la gente al llegar al final se pare y se pregunte y se diga, ¿es esto verdad? Bueno, antes de nada, lo entiendo, entiendo lo que dice esto y luego, ¿será verdad? Y se lo cuestiona. Es decir, ver una línea y preguntarte primero, ¿lo he entendido? Lo que está diciendo aquí. Y luego, ¿es verdad? Y luego ya seguir a la línea siguiente. Es decir, proceder de esa manera. ¿Y qué más? ¿Qué más se caracteriza esta edición? Por ejemplo, también he dejado en mayúsculas todas aquellas palabras, aquellos vocablos, esos términos que Helen oyó con más fuerza de Jesús y le advertía a Bill. Y Bill cogía y con la máquina de escribir ponía en mayúsculas. Y esa palabra en concreto la ponía en mayúsculas, porque Helen le decía, esta ponla en mayúsculas. Pues eso lo he conservado. Y es la única edición que lo hace. He conservado en mayúsculas y entonces el curso, el texto se lee, de repente te aparece una palabra en mayúsculas. Bueno, ¿por qué? Oh, pues porque Helen percibió que Jesús puso especial énfasis en esa palabra cuando la oyó en su mente. Entonces, es respetado gráficamente. Entonces, el texto puede que quede un poco raro, pero por lo menos es más enfático, ¿sabéis? Tiene más fuerza la lectura. Bien. Pues básicamente, pues no voy a decir ya más ya de la obra. Y eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Janet? ¿Qué hora es? Ah, bueno, ya veo. Hostia, sí que han pasado cuarenta y Sí, cinco minutos. ujú, exacto. Ujú. Bueno, Em, ¿queréis que para concluir os hable de algún concepto del curso, tal como yo lo sí, veo? sí. ¿Algún concepto que me...
Si alguien tiene alguna pregunta, puede colocarlo Vale. en o puede abrir los Hacia micrófonos. primero, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto. Ajá. Y, Voy a ajá, encender la luz por aquí. si alguien tiene una pregunta, algún comentario, eh, yo preguntaría cómo practicas el curso, cómo lo usas a ¿Cómo diario, practico? o cómo... Es muy fácil. El curso solamente tiene una práctica y es perdonar. Y es el Ok, perdón. ok. Perdonar lo practico, vamos a ver, de dos maneras. En primer lugar, me tengo que recordar constantemente a mí mismo que esto que estoy viendo es un sueño. Que en Ujú, realidad esto es un sueño. Esto es un sueño y me lo recuerdo siempre que encuentro algo que produce en mi deseo y también cuando algo produce en mí miedo. ujú. Sobre todo en ambos casos. Cuando hay algo del mundo, de mi percepción, que me emociona en cualquier dirección. Entonces me recuerda a mí mismo que en realidad esto es una ilusión. Y entonces pienso cómo lo gestionaría esto dentro de un sueño para tener un sueño lúcido, en el cual no me deje engañar por los símbolos del sueño, sino que pueda conservar la paz y gestionar las cosas. Y entonces a continuación el perdón, es decir, perdonar lo bueno y perdonar lo malo. Muchas veces la gente se pregunta y se dice qué es lo que tienes que perdonar. Y en realidad solamente puedes perdonar una cosa porque tu mente solo conoce una cosa. Tu mente solo conoce las historias que se cuenta a sí misma. Esto es una cosa que yo creo que a la gente le resulta un poco rara o difícil de ver. Pero es que la mente es abstracta, ¿sabes? Nuestra mente es abstracta y eso es un concepto, una idea que entendemos, que la mente es abstracta. Y entonces la mente, al ser abstracta, solamente se relaciona con cosas abstractas, es decir, solamente se relaciona con ideas. Nuestra mente en realidad solo conoce ideas. Por ejemplo, yo pienso que esto es una cosa. Mi mente se relaciona con esto en términos de esto es una cosa. Pero en realidad, mi mente lo que conoce es una idea a la que le llama cosa. No sé si me entendéis. Es decir, mi mente solamente conoce ideas y se relaciona con ideas, pero a ciertas ideas les llama cosas externas, físicas, materiales, fuera de mí, pero eso solamente son los atributos de una idea. Incluso toda la experiencia sensorial, toda la experiencia fenomenológica, todos son ideas. Son ideas, es idea el calor, el frío, el dolor. En realidad son ideas, son historias que se cuenta la mente misma. Y no penséis que las ideas, porque pensamos que las ideas no son importantes, no pueden hacer cosas. Es decir, vas al cine y, Dios mío, ves una película y te asustas, lloras, eh, lleno de No, y emociones. las ideas nos pueden volver locos, nos pueden paralizar, nos pueden detener, o sea, en ese Totalmente, proceso, totalmente. Pero lo que quiero decirte es que nuestra mente solamente conoce las historias que se cuenta a sí misma. Entonces, ¿qué es objeto de perdón? Pues lo que es objeto de perdón son tus interpretaciones de la realidad. Lo único que tienes que perdonar, tú no perdonas a este individuo por lo que te ha hecho. Tú lo que perdonas es la historia que te has contado a ti
misma sobre lo que este tío te ha hecho. Porque tu mente es lo único que conoce. La mente solamente conoce historias. Y este es un tema dificilísimo para el estudiante de un curso de milagros, ¿sabes? Un tema muy difícil. Mira, el curso de milagros tiene dos pilares filosóficos. Uno es el pilar ontológico y otro es el pilar noseológico. El pilar ontológico fundamental es que el mundo es una ilusión. Y el pilar noseológico es la parte de la filosofía que estudia qué es conocer, cómo conoce la mente, ¿sabes? Y la ontología es la parte de la filosofía que estudia la naturaleza de la realidad. Entonces, el curso tiene esos dos pilares, el ontológico, es decir, la naturaleza de la realidad, y el principal pilar es el mundo es una ilusión, y el noseológico, es decir, percibir es proyectar. Entonces, con esos dos conceptos se construye todo el sistema de pensamiento, toda la metafísica, básicamente. Entonces, lo que perdonas son tus interpretaciones, tus interpretaciones. Pero es más, ni siquiera las perdonas, porque ni siquiera puedes perdonar, porque eres tú el que las has hecho. Qué fuerte. Es decir, Jesús no te pide que perdones tus interpretaciones. Jesús solamente te pide una cosa, que quieras perdonar. Es decir, que tu voluntad sea perdonar y que el perdón se lo dejes al Espíritu Santo. Porque a lo máximo que puedes llegar realmente es a querer. ¿Sabéis? Eh, muchos estudiantes del curso con frecuencia se estresan cuando dicen, es que eso que me ha hecho fulanito no lo puedo perdonar, ¿sabes? Y realmente lo dicen de corazón, porque cogen, lo miran, y no les sale cuando son honestos de verdad, se dan cuenta que no lo pueden perdonar. Y entonces se estresan aún más que alguien que no es estudiante del curso. Y eso les genera una culpabilidad adicional, porque además, siendo estudiante del curso, ahora se sienten culpables por ser incapaces de perdonar si son Sí. honestos, claro. Bueno, pues en realidad Jesús no te está pidiendo que perdones. Lo que te está pidiendo es que quieras perdonar, que esa sea tu voluntad. Porque este curso, antes de ser un curso sobre el perdón, es un curso sobre la voluntad. Es decir, a lo largo de todo el curso, Jesús a lo que te insta es a que quieras como quiere Él, que quieras lo que Él quiere. Te está haciendo una propuesta de creencia. Te está enseñando a querer. Y te está enseñando a querer lo bueno, lo mejor, lo que más te conviene. Entonces, este es un curso sobre la voluntad. Este es un curso para aprender a querer lo bueno, las cosas buenas. No, luego ya te digo, y de esa manera tienes una relación, en mi opinión, más honesta con el perdón. Porque entonces la pregunta ya no es si voy a perdonar, no voy a perdonar, si puedo o no puedo perdonar. La pregunta es, ¿quiero perdonar o no quiero perdonar? Y entonces, y esa es la cuestión. La cuestión es, ¿dónde está tu corazón al respecto de eso? ¿Sabes? ¿Quieres perdonar? Pues si quieres perdonar, ya has hecho todo lo que puedes hacer porque no puedes hacer más. El resto, déjaselo al Espíritu Santo. Y has hecho lo máximo. Bueno, pues así más o menos practico el curso. Es decir, ¿sabes cómo practico el curso, Janet? ¿Cómo Ujú. ¿Cómo puedo? Eso. Yo también. puedo? Y cuando alguien me pregunta, ¿cómo hay que hacerlo? Como puedas. Lo mejor que puedas. Mira, por aquí.
Irwin dice las diferentes definiciones de significado en el curso. Irwin, si quieres comentar tú a qué te refieres o no sé si a ti te llega Perdona, ¿cuál algo. es la pregunta? ¿Cuál No es sé la si es un pregunta? comentario o es un... Aquí Déjame, está. hola, 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 Irwin. hola, hola, Hola. feliz tarde. Ay, Hola, ¿qué tal? gracias. Bienvenido. Hola, Hola, ¿qué hay? sí, es un tema que me interesa bastante porque uno siempre lo explica y habla a qué se refiere Jesús con la palabra significado, ¿verdad? Según Sí, la sistema de pensamiento del ego, ¿verdad? Le damos aquí significado a las cosas, ¿verdad? Y también después sí, te dice el curso que para el Espíritu Santo acá nada tiene significado, ¿ok? Y después te dice que el sí, único significado que existe, que es real para el padre, es la relación que tiene con su hijo. Es lo único que tiene sí. significado su hijo. Esa parte siempre me ha gustado saber cómo cada quien la explica, cómo cada maestro la puede explicar, ¿entiendes? Porque es un tema Ya, interesante. ¿Ya? bien. Bueno, básicamente el significado de una cosa es su función, es para qué es. El significado de algo es el propósito de algo. Entonces, básicamente es lo que de esa misma manera te dice el significado de lo que tú eres, tu significado, dice Jesús, tu misión es ser feliz y hacer feliz. Entonces, tu significado es la felicidad. Y significado es lo mismo que identidad. Es decir, tú eres felicidad. Entonces, la idea de el significado de significado es la función o el propósito. Así es como yo lo veo. El significado de algo. Es decir, el significado de esto, para mí, es su función. Siempre nos relacionamos con todo en esa función y mucho más el ego. Es decir, el ego la mente humana es extraordinariamente utilitarista. Siempre se relaciona con absolutamente todo con la idea de qué hay ahí para mí. Y eso lo hacemos con las cosas o lo hacemos también con las personas, con las relaciones. ¿Para qué me sirve ese o esa? Pero aquí no te tienes que sentir culpable ni nada. Es que simplemente la mente es así, porque significado es función, propósito. ¿Para qué es? Entonces, por eso Jesús en el curso nos dice que siempre para entender el significado de una determinada circunstancia, tienes que preguntarte para qué es eso. Y cuando vayas a hacer algo, pregúntate para qué lo haces o para qué lo quieres. Del propósito y del significado es súper interesante en el curso. Pero ya te digo, es que hay una cadena que es identidad, significado, función. Perdona, Irwin, habla tú. Entonces, ese significado cambia según el propósito y cambia cuando el Espíritu Santo cambia el propósito de las cosas. Totalmente, exactamente, exactamente. Es decir, cambia, reinterpreta y te da un nuevo significado. Y te da un significado que es el adecuado para el plan de Dios para la salvación de cualquier cosa. Sí. Y Por mientras, ejemplo, disculpa, Gonzalo, ahora uniendo ese punto a lo que tú estabas hablando del perdón, que sí, lo que se requiere es que yo quiera perdonar, sea, porque yo sí, no sé perdonar, lo que se requiere es que yo quiera perdonar. O sea, claro, es simplemente que no es tu función. Es que perdonar no exacto, es tu función. Tu exacto. función es querer perdonar. Es Y ese, y decir, ese, tu, y tu, ese, tu posibilidad es querer perdonar. y ese querer perdonar pasa por querer abandonar el significado que yo le había dado a esa cosa.
Por supuesto, por supuesto, por Ya. supuesto, totalmente, efectivamente. Y entonces pedir una nueva interpretación, claro, una nueva interpretación. Y eso eso hay que hacerlo con todo, porque el ego siempre se quiere apropiar de todos los significados. En el fondo es eso, porque tiene sus propios planes. Sí. Claro, es un tema que me ha inquietado bastante en las últimas semanas porque es básico, es fundamental. Y si el que está nuevo en el estudio del curso no lo comprende, lo demás no lo va a comprender. Va a ser muy difícil que Sí, lo comprenda. ¿Ok? Por eso que esto es sí, muy básico, pero es fundamental para un estudiante del sí, sí, curso. Pues. Si no lo sin comprende, ninguna- si no está de acuerdo, si aún no ha estado de acuerdo en que quiere abandonar ese significado que le dio a esa persona, a esa mujer, a ese hombre, a esa cosa, porque claro, a veces queremos aprender a perdonar, pero no queremos quitarle el claro, significado que le hemos dado a esa persona. exactamente, Entonces exactamente, por toma fuerza lo que tú dices de lo que yo debo es querer, tengo que querer. supuesto. Claro. Sí. Me vais a permitir que tengo que encender una luz, porque aquí se está haciendo de noche. Un momentito, ¿eh? Bueno, si hay alguna otra pregunta o inquietud. No, esta luz no me ha funcionado. Voy a abrir otra. Un momentito. Ok. Pues sí, aquí es de noche. Sí, pues como quieras. Si quieres lo dejamos aquí o si Sí, quieres abrir. bueno, una cosita que anoté cuando hablaste de la personalidad, de que el curso también es un curso sobre la personalidad. Como yo bueno, coméntalo tú. Sobre la personalidad, no. No, no es un curso sobre la personalidad. Ah, no, yo escuché eso, pero fui yo la que escuché. No, no es un curso sobre la personalidad. Es un curso sobre la voluntad. Es un Sí, pero curso. tú dijiste algo de la personalidad al No, quizás, principio. no, quizás haya dicho es un curso sobre tu verdadera identidad. Eso sí, lo Ajá, tendrá. la identidad, Identidad. sí, Es un sí, curso sobre tu perdón. identidad. Este es un curso sobre quién eres, básicamente. Es un curso que te enseña a reconocer quién eres porque en realidad es lo único que puedes aprender. Es decir, quién eres. Lo cual es muy sorprendente. Es muy sorprendente que hayamos olvidado quiénes somos. Es decir, que hayamos perdido nuestra identidad, no seamos conscientes de nuestra propia identidad. Pero bueno, así es como está la cosa. Mira, quizás si me dejas, voy a dedicarle 5 minutos a explicar un concepto que no se lo he oído a nadie, y es un concepto terminológico, que mira, a Irwin, que le gusta la terminología, le interesará. Y es el concepto ego. El concepto de ego, porque ego es un vocablo que Jesús utiliza con dos acepciones diferentes, con dos acepciones. Entonces, está el ego como causa y el ego como efecto, que son dos cosas distintas y sin embargo se usa siempre la misma palabra, ego. Pero hay veces que en el curso es el ego como causa y otras veces es el ego como efecto. Y eso confunde mucho a la gente. El ego como causa es la idea de, bueno, antes tengo que avisar que tanto el ego como causa o el ego como efecto son conceptos ilusorios, no son reales, ¿eh? Son ilusiones, tanto el ego como causa o el ego como efecto. Entonces, el ego como causa es la idea de la separación. El ego como causa es una enfermedad mental que afecta a la mente del Hijo de Dios, la única mente que existe.
Ese es el ego como causa. Y el ego como efecto es el efecto que esa idea ha causado en la mente del Hijo de Dios, y es el personaje. Es decir, la identidad individual, personal. Cuando dices yo, ego, es el ego como efecto. Es el ego lleno de atributos. Varón, patatín, español, no sé qué, no sé cuántos. ¿Sabéis? Estudiante del curso, listo, tonto, viejo, joven, lo Sí. que sea, ¿sabes? Eso es el ego como efecto. Esa es la identidad espuria, la identidad falsa con la cual la mente del Hijo de Dios se ha identificado. Entonces, muy importante, ¿a quién habla Jesús en el curso? Cuando se refiere a ti, Al pues ego causa. al ego como efecto, no Como al ego efecto. como causa, al ego como... Claro, a ti, a la idea que tienes de ti mismo, a tu identidad personal, ¿sabes? A aquello que crees ser, que no es lo que eres, y te dice constantemente, Dios mío, Irwin, que no eres un señor que está ahí en Venezuela y tal, que eres el santo hijo de Dios soñando que es un personaje, un ser humano, que no eres un ser humano, eres el hijo de Dios. Y esto es una cosa que a la gente le confunde un tanto, ¿no? Porque muchas veces veo que a los estudiantes dicen algunas aseveraciones de Jesús parecen excesivas, ¿no? Te entran ganas de decir, pero Dios mío, es que esto es inhumano. Pues claro que es inhumano, porque es que no, tú no eres humano, eres el santo hijo de Dios. Es decir, el santo hijo de Dios no es un ser humano, es el santo hijo de Dios, que es lo que tú eres, que crees ser humano. Y entonces, ese es el efecto que ha tenido la idea de la separación en tu santa mente, y entonces estás por ahí confundido y piensas que eres un señor o una señora que tiene un cuerpo, que ha nacido y que va a morir. Pero es un personaje nada más. Es la diferencia entre el ego como causa y el ego como efecto. Me parece interesante porque Eh, ayuda a entender un poquito. o sea, disculpa, me perdí un poco en el ego como causa. Es decir, El ya ego como causa le- es la enfermedad mental que le afecta a la mente del Hijo de Dios. Es la loca idea de la cual se olvidó de reír. Las La idea, ideas, las idea La ideas, idea los mental. de separación. pensamientos. Es decir, es una La idea de separación. enfermedad mental. Lenda dice la idea de separación. Exacto, eso es el ego como causa. La idea de sí, ego o como sea, causa es la idea de la separación, la idea de estar separado. Esa es, y eso es increíble, porque esa es una idea de carácter holográfico que es la que conforma a todo el mundo. Es una idea que tiene, es una idea poderosísima. Es la idea matriz de las dimensiones, del tiempo y del espacio. Es decir, ¿qué es el espacio? Sino la separación con aquellas cosas a las cuales puedo acceder. ¿Y qué es el tiempo? Sino mi imposibilidad de acceder a las cosas. Cuando la mente concibe una cosa y piensa que de alguna manera está separada de ella, pero es accesible de alguna manera, le llama espacio. Pero cuando piensa que ese concepto no puede acceder, es totalmente imposible para ella, le llama tiempo y lo sitúa o ayer o mañana, ¿sabéis? En el pasado o en el futuro. Porque siempre puedes acceder a cosas que estén incluso muy lejos, pero nunca puedes acceder a ayer, ¿sabéis? Es el tiempo es la manera en la que te separas de las cosas definitivamente, de manera radical. El espacio es la manera en la que la mente se separa de los conceptos que concibe en cierto. Ya lo voy a mandar. Bueno, pues ya llevamos un montón de tiempo que la gente se nos va a dormir.
Janet, ¿eh? No, gracias, gracias. Me encanta lo No, último no, que ha hablado. Me sí, a mí parece muy también. interesante. Buenísimo. Gracias, gracias. Me ayuda a contar algo que ya yo entendía de manera, pero me dio estructura. Me encanta, me encanta. Gracias. Muy bien, gracias a ti. Un placer estar con vosotros. Muy aclarador. Gracias, dice Maigualida. Sí, bueno, ha sido todo súper claro. Bueno, sí, igual me he extendido un poco explicando la obra y las notas y tal, pero bueno. Bueno, pero también porque es tu trabajo, o sea, fue tu dedicación y qué bonito también saber Sí, sí. cómo está estructurado, porque yo no tengo ni idea. Yo digo, bueno, yo empezaría como cuando te pregunté, pensé en comprar, como decir, la primera parte, el texto, que a mí me encanta el texto, a mí me encanta el texto. Y claro, yo me acuerdo mucho cuando tú dices dormir, porque yo lo leía y me daba sueño. Claro, claro. Pero bueno, todos pasamos por diferentes procesos con el curso y forma parte de la experiencia de leer el curso, ¿no? Ya no me juzgo Oye, si me duermo o no. quería preguntaros yo a vosotros alguna cosita. ¿Cómo está el tema de Amazon en Venezuela? ¿Llegan los libros y todo eso? ¿Es caro? ¿Cómo funciona? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? Bueno, yo no compro nada por Amazon aquí. No sé si Ah, llega, no tengo ni idea. No sé si alguna de los que está aquí. Cuando yo compro por Amazon, compro en Estados Unidos o compro en otra parte y alguien me hace el favor y me lo trae. entiendo. Yo, Ya. yo compro Pero bueno, así. pero lo que sí podéis comprar es el Kindle, ¿no? El documento digital, ¿no? El libro digital Sí, en ah, Amazon, ¿no? sí, 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 Eso sin problema. Vale, vale. ese Y sí, ese puedo sí, leerlo en el teléfono o eso. Vale, vale. sí. Ujú. Muy Bueno, bien. pero a mí me gusta Una de mucho las el físico. Sí, no, ya, por supuesto. Una de las cosas que me ha llamado la atención es que ahora mi obra se vende más en Latinoamérica que en España, curiosamente. Se Ah, vende en Venezuela, Argentina, Colombia. Antes era al revés. Perdona, perdona que me estaban llamando. Pues ahora se vende más en Latinoamérica, la verdad. Está teniendo muy buena acogida. por aquí dice, Maigualida dice, no funciona Amazon para Venezuela. También dice María Olida, dice, gracias, me invita a revisar mis apuntes porque no tengo una serie de cuestiones puntuadas. Me aperturo a seguir mirando profundamente y poder aportar. Vale, También, oye, bueno, gratuito. una cosa quería deciros a todos, que el que entre en mi página web y va al menú de contactos, se puede apuntar para recibir gratis la lección del día todos los días, porque yo la envío a las 5 de la mañana todos los días a todo el que me lo piden, ¿eh? Sí, Que yo lo se- recibo. Doy fe de eso. Vale. Bueno, pues que sepáis que está ahí, que es gratis, ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, pues nada más, igual nos despedimos ya, ¿verdad? Sí, si hay otra persona que tenga una pregunta o tú quieres compartir algo, que tengas Bueno, ahí. yo sí querría compartir cosas, pero es que entonces estaríamos toda la noche. Y tampoco es, Bueno, lo y ponemos tampoco es- como prioridad. Pero bueno, dejamos para otro encuentro, y bueno, ¿te Muy parece? bien. Vale, pues muchas gracias, encantado. Ay, Ha no, sido gracias a ti, Gonzalo, por tu tiempo y por tu entrega y mucho éxito eh, en con tu presentación. Muchas gracias, de verdad, a todos por bueno, estar. un Gracias, besito a Janet, gracias, todos. Sí. Gonzalo.
Gracias. Ustedes. Gracias. Chao. Hasta la Gracias. próxima. Hasta la próxima.